Bendiciones en este hermoso día. Amados hermanos, mi nombre es Antonio Ceballos, pastor de Puerta del Cielo. Junto a mí se encuentra el pastor Adonía, quien nos visita de Guatemala. Y en este día nos sentimos tentados para tomarnos un momentito y hablar acerca de un versículo. Bueno, hablamos de este versículo por una simple razón. Es uno, creo yo, de los versículos que más me ha impresionado con respecto a los retos de la vida. ¿Sabía usted que cada vez que nosotros tenemos un reto, vamos a emprender algo que se llama incertidumbre? Y eso muchas veces se va a apoderar de nuestras vidas. Y quizás a mí más que a nadie, quizás a usted no, que nos está oyendo o viendo, no tanto como a mí, pero para mí este ha sido un versículo de mucha bendición, porque yo veo en este joven, en este hombre de Dios, veo la necesidad de un mandato de parte de Dios para poder superar lo que él creía que no podía alcanzar. Y este versículo se encuentra en el libro de Josué capítulo 1 y versículo 9, y dice de esta manera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y lo interesante de este pasaje, de este versículo, es que Josué se encuentra en un momento quizás para él muy grande, y todo el mundo dice, bueno, tenía unos zapatos muy grandes por cubrir, pero el temor que le embarga a él, de tal manera que Dios ve la necesidad de repetirle esta misma palabra en varios versículos más. Y yo creo que es el no sentirnos conformes o confiados en lo que estamos emprendiendo o haciendo, o lo que estamos viviendo nos va a llevar a sentir que es algo muy grande que nos supera. Y cada vez que estemos ante una incertidumbre, vamos a tener el problema de pensarlo. Así que, pastor Adonías, ¿qué usted me puede decir acerca de cómo podríamos superar los temores? Yo sé que Dios usó la palabra temando, una orden específica, ¿no?, para hacer lo que lo superara, pero en estos tiempos, viendo las situaciones, ¿cómo usted cree que ellos podrían superarlo? Creo que es interesante ver los contextos de la palabra. Primero, Josué solo había sido el ayudante de Moisés. Segundo, Moisés se muere y Dios lo envía a pasar al pueblo. Tercero, él estaba muy nervioso, él estaba preocupadísimo, mire, para que Dios le mandara, te mando que te esfuerces, es porque él estaba casi temblando. Ahora, esa es la misma situación de nosotros, esa es la misma situación de todo aquel que enfrentando las situaciones que estamos viviendo se pone a temblar y no cree en la palabra. Esto es importante. La palabra tiene poder y Dios le dice, te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. ¿Qué necesitamos en esta época? Llenarnos de la palabra, ser valiente, porque si no, no vamos a superar las situaciones que nos están atemorizando. Sí, es muy correcto. Yo creo que yo estoy de acuerdo con usted, pastor, en que a Josué se le indicó y se le dio una palabra, una ordenanza más que una simple invitación a obedecer. Y es interesante, el miedo algunas veces también puede venir porque nosotros no hemos obedecido a lo que se nos ha pedido. En este caso, yo creo que podría haber temor. Bueno, miremos un poquito el contexto de Josué. Su antecesor había fracasado entrando a un pueblo, a un lugar, al lugar que Dios les había indicado. Entonces ya él veía fracaso. Sabía que la gente que moraba en esas tierras era gente de gigantes, como los gigantes que enfrentamos en estos tiempos. Ahora, sabiendo esto, él sabía que tenía millones de personas que muchas veces se rebelaron en contra de Moisés. Incluso intentaron muchas veces matarlo.
y todo esto hacía que la posición de Josué no fuera una muy suave posición, una posición en la que se sintiera cómodo. Pero yo pienso que también trae temor, pastor, el hecho de que muchas veces se nos ha dicho que nos cuidemos, que no salgamos, que no hagamos, y nosotros hacemos completamente caso omiso a lo que se nos dice. Y quiera o no, la desobediencia siempre va a traer temor. Cuando hay palabra de Dios y hay desobediencia, yo creo que la desobediencia siempre la va a utilizar el enemigo como un arma para atacar nuestra alma, nuestra Exacto, vida. exacto. Todo, miren, desde Génesis nosotros vemos que una desobediencia, no comer del árbol, les produjo una serie de situaciones que ahora nos alcanzan a nosotros. Y ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser prudentes. Si dice no salga, no salga. Si dice, mire, van a venir órdenes bien fuertes en esta época. ¿Y qué hay que hacer? Obedecerlas. Mire, la pandemia, eso no comenzó hoy. La pandemia comenzó en el huerto del Edén. Ahí comenzó la gran pandemia que ahora nos está alcanzando porque es fruto del pecado. Y eso es lo que nos está estorbando a nosotros y tenemos que ser, mire, como Josué. Ser fuertes, valientes y no temer porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. Algo interesante, y yo creo que es tiempo de culminar este pequeño pensamiento que traíamos para que de alguna manera nuestros hermanos de Puerta del Cielo lo disfrutaran, y no solamente ellos, sino todo y cada uno de los que de alguna manera usted lo quiera compartir, compártalo con alguien. Nuestro único deseo es edificar un alma, edificar una vida, sacar a una vida del estado en el que se encuentra, en un estado quizás de depresión o de incertidumbre. Eso es lo único que andábamos buscando a través de este pequeño pensamiento. Pero sí vale la pena también recalcar un poco lo que el pastor estaba hablando. Josué tuvo una orden y tuvo que ponerse los pantalones y tuvo también que hacer lo que Dios le dijo. Pero la promesa para Moisés es la misma que para nosotros. Como estuve con él, estaré contigo. Amén. Quizás eso es lo que nos tiene que cobijar, quizás esa es la promesa que tenemos que abrazar y tomarnos de ella como una tabla de salvación, como el salvavidas de nuestra vida,